Que el Señor les bendiga, muy buenos días. Espero que estén todos bien en esta nueva mañana, este nuevo día que en su bondad el Señor nos está concediendo. En esta mañana quiero llamar su atención al libro del profeta Oseas, uno de los profetas menores, en el capítulo 10 y versículo 12. Oseas 10:12 dice: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, roturad el barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Bendito sea el Señor, y Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Pues en esta mañana, amados hermanos, he titulado a esta pequeña meditación: Dios nos reta. Dios nos reta como retó a Israel, su pueblo, en esta ocasión. El contexto de este pasaje y del libro de Oseas en general, como siempre, fue la constante desobediencia del pueblo, entregándose a la idolatría. Oseas fue uno de los profetas del siglo VIII y él luchó tenazmente contra la idolatría. Había aquí un problema, pues los campesinos de Canaán y los israelitas, a imitación de ellos también, deseosos de tener buenas cosechas y ganado en abundancia, pues realizaban ritos en honor de los dioses de la fertilidad. Y de este modo intentaban reactivar las fuerzas de la naturaleza que engendran y mantienen la vida. El profeta Oseas combatió estas creencias con toda su alma. Y según él, el encuentro del Señor con Israel no debía realizarse en el mito y en el rito, y mucho menos paganos, sino que debería tener lugar en la historia, en el caminar del pueblo con Dios. Es que fue allí donde Dios encontró a su pueblo, en la historia. Y Oseas lo recuerda y le dice en el capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que él está recordando cómo es que Dios había encontrado a su pueblo en el cautiverio egipcio y cómo los había liberado con gran demostración de poder. Sin embargo, el pueblo había olvidado este acontecimiento y se estaba entregando a la idolatría de los dioses paganos con tal de tener buenos resultados en sus cosechas. Pues si Dios había encontrado a Israel, su pueblo, cuando era un niño, cuando apenas una figura para demostrar pues que el pueblo apenas era un montón de nómadas que estaban cautivos en Egipto, pues en esa historia debería ocurrir nuevamente el encuentro con Dios. Allí es donde debería darse nuevamente ese reencuentro, pero evidentemente la desobediencia, la confianza en otros dioses, el volverse a la idolatría, no podía ser posible este reencuentro. El reencuentro con Dios debería darse en la realización a cada instante de gestos de amor y de fidelidad al Señor, en la obediencia a sus mandamientos, en la confianza en Él, a pesar de las circunstancias difíciles. Oseas, como profeta de Dios, denunció vigorosamente los pecados de su pueblo y los llamó a la fe y al arrepentimiento. Porque la misericordia de Dios es grande. Y de la misma manera que el profeta denuncia con fuerza el pecado, también mantiene una puerta abierta
que lo encontramos en el capítulo 11, versículos del 8 al 11, en el capítulo 14, versículos del 2 al 9, que no lo vamos a leer, solamente le dejo la referencia bíblica porque allí es donde Dios mantiene para Israel una esperanza. Él le condena, Él le confronta con su pecado a través del profeta, pero también deja abierta la posibilidad de la reconciliación, de volver al Señor a través del arrepentimiento genuino. Y allí es donde Dios promete la restauración. Israel fue infiel a su Dios y por eso mereció el castigo del Señor. Pero el Señor lo llevaría otra vez al desierto. Y esto aquí nos parecería a nosotros contradictorio, la manera en que Dios emplearía para obrar la restauración de su pueblo. En el capítulo 2 y versículo 14 dice: por eso es aquí que yo la voy a seducir a Israel, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí responderé como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hay una comparación aquí, un paralelo con el cautiverio que sufrió Israel en Egipto, como Dios los liberó con poder. Pero ahora Él está diciendo que Él, Dios, llevaría a su pueblo nuevamente al desierto. Es decir, está haciendo una referencia al futuro cautiverio en Babilonia. Porque a pesar de que serían cautivos en Babilonia, ellos despertarían. Las conciencias de ellos se despertarían y se volverían al Señor. Es decir, que en el contexto de la prueba, de la dificultad, Dios dice: yo voy a seducir, yo voy a enamorar de nuevo a mi pueblo. Yo voy a hacerles entender que han fallado, que han pecado contra mí, que necesitan volverse a mí en arrepentimiento genuino. O sea que muchas veces, lamentablemente, nosotros, que no somos mejores que los israelitas, solamente en el desierto volvemos nuestros ojos al Señor. Solamente en la dificultad, solamente en la prueba, despertamos a la verdad de que necesitamos caminar en obediencia con Dios. El desierto entonces es una gracia de Dios muchas veces, una oportunidad que Él nos ofrece en su amor para que nosotros enmendemos nuestros caminos. Porque todas estas promesas maravillosas de restauración, todo este amor que Dios tiene hacia su pueblo y deseaba mostrar, no se haría por obra y gracia, como dicen muchos, de la naturaleza. Es decir, no ocurriría así de por sí. Ellos tenían que responder a Dios. Tú eres mi pueblo, dice, y Él responderá: tú eres mi Dios, dice en Oseas 2:23. Es decir, que era necesario que el pueblo se volviera al Señor. Y aquí es donde está lo que constituye el reto de Dios para nosotros, que lo fue para Israel y lo es para nosotros hoy. Por eso decimos que Dios nos reta. Primeramente, Dios reta a Israel a hacer barbecho, como leímos en el versículo 12 del capítulo 10. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. O sea, hacer barbecho en el contexto agrícola de ellos, que era el contexto de Israel. Ellos tendrían que labrar la tierra, ablandar el terreno, ararlo, cultivarlo. De otra manera, no se podría tener buenos resultados en la siembra y en la cosecha.
O sea, que por más confianza que ellos pudieran tener, hablando en la situación física, natural, en Dios, ellos tendrían que labrar la tierra. Pero aquí está hecho, la figura está dada para ilustrar, no el labrar la tierra y ablandar el terreno, sino labrar los corazones. Hacer barbecho aquí es preparar la mente, el corazón, para que pueda dar fruto para Dios. De la misma manera que ellos sabían que si no labraban la tierra, si no le daban atención, si no ablandaban el terreno, si no lo araban y lo cultivaban, no habría fruto. Pues de la misma manera Dios está diciendo, ustedes tienen que preparar sus corazones para que yo pueda bendecirles. Simple y llanamente, es preparar la tierra de nuestro corazón para que dé fruto abundante para Dios. Y tiene que ver directamente, como dice aquí, tiene que ver con la justicia y la misericordia. Virtudes que Dios ha compartido con nosotros y Él espera que nosotros imitemos y vivamos nuestra vida en la práctica de la justicia verdadera. Por eso es que somos comparados con un terreno. Nuestro corazón es el terreno. La palabra de Dios es la semilla. Y el fruto son las acciones y afectos de quienes las reciben. Los que reciben la palabra de Dios en sus corazones deben mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Tienen que demostrar que realmente se han vuelto a Dios, que han dejado sus pecados. Ahora, si hay algún problema en este asunto de la siembra y del fruto, el problema va a estar necesariamente en el terreno. Porque la semilla es perfecta. Es la palabra de Dios. Se puede saber por el testimonio mismo de la Biblia que la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que alumbra el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los dichos de Jehová son dulces como la miel, la que destila del panal. En guardarlos hay grande galardón. Es decir, que si hay algún problema en la producción del fruto, no está en la semilla, está en el terreno, está en nuestro corazón. Por eso es que hay que preparar el corazón. Y tenemos que hacerlo con toda conciencia. El terreno de nuestro corazón puede llegar a estar enmarañado, duro, reseco, inútil, improductivo. Por eso a veces se hace necesario que ese terreno sea roto. Hay que ararlo, revolverlo, suavizarlo, para que pueda recibir la palabra de Dios. Y esta acción de ablandar, de hacer sentir la verdad de la palabra de Dios, es la que Oseas llama aquí, hacer para vosotros barbecho. Es decir, preparen sus corazones. Preparen sus corazones. Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Pongan en orden su escala de valores. Pónganse a una con el Señor. Como invitaba el Señor a través del profeta Isaías, venid a mí y estemos a cuenta. El Señor invita a Israel a un litigio para que ellos tuvieran la oportunidad de arreglar sus vidas con el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Tenemos que entender eso. Cuando Dios nos llama para que nosotros entremos en conciencia y preparemos nuestros corazones, es porque Él desea bendecirnos, Él desea restaurarnos.
El otro reto de Dios aquí es a examinarnos a nosotros mismos. No podríamos o pudiéramos hacer una enmienda del corazón si no hacemos un examen previo. Y esto es un reto del Señor también. En 2 Corintios 13:5 leemos lo que Pablo comparte con la iglesia en Corinto. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis bien a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Es decir, que hay un momento en que se requiere el llamado de Dios para que nos examinemos a nosotros mismos. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Por eso es que es necesario que miremos profundamente dentro de nuestros corazones y nos examinemos para descubrir la verdadera condición espiritual en la que nos hallamos. Porque muchas veces, como que somos descuidados en este asunto, somos engañados por el príncipe de este mundo y podemos caer en una falsa seguridad de pensar que estamos bien, de que somos intocables, de que Dios es amor, es misericordia, y descuidamos un poco el asunto de escudriñarnos a nosotros mismos. Quiero decirle que esta acción escudriñadora nos ayudará a descubrir cómo estamos delante de Dios realmente. Porque cuando nos escudriñamos a nosotros mismos y buscamos hacer la paz con el Señor, la luz de Dios penetra. Él nos deja ver en su luz la verdadera condición de nuestra alma, de nuestro corazón. A veces pensamos que una habitación está limpia, pero solamente es cuestión de dejar entrar la luz para que descubramos cuán contaminada está. Podemos parecer limpios y estar sucios. Por eso es que el escudriñar el corazón, el probarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios por delante, si estamos en la fe o no, eso va a dar lugar a que podamos tomar acción arrepintiéndonos de nuestros pecados. Puede incluir esto, considerar, este examen puede incluir considerar nuestras acciones que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo está bien o está mal, es aprobado o reprobado por Dios. ¿Me conviene o no me conviene? Incluye revisar el pasado. Hay algunas personas que dicen, no, el pasado, hay que olvidarlo. Bueno, en su contexto eso puede ser cierto, pero es que no podemos olvidar el pasado si allá todavía tenemos cuentas que arreglar. A veces pensamos que el tiempo tiene poder redentivo y pensamos que algo que hicimos en el pasado contra alguien, ya eso Dios lo borró. Si no se ha arrepentido, si no ha pedido perdón a esa persona a la cual usted ha dañado, entonces hay que ir y restituir al agraviado. Incluye conocer nuestro verdadero carácter, que muchas veces pues no está en armonía con lo que Dios espera de nosotros. Incluye tomar nota incluso de nuestros pecados individuales y considerarlos uno por uno, confesarlos uno por uno y pedir perdón a Dios por cada uno de ellos. Y si, como dije, hemos pecado contra alguien más, hay que buscar su perdón. Porque la Biblia dice restituir al agraviado.
Entonces, el autoexamen incluye no solo aquellos pecados de comisión, es decir, que hemos hecho, que hemos cometido, de los cuales somos responsables directamente, sino que también incluye los otros pecados llamados de omisión, que también son nuestra responsabilidad. Porque somos tan responsables de lo malo que hacemos como de lo bueno que dejamos de hacer. Y eso hay que incluirlo en el examen que estamos haciendo de nosotros mismos. Por ejemplo, la ingratitud, primordialmente hacia Dios. Cuán poco agradecidos somos de las grandes misericordias que Dios tiene con nosotros. La falta de amor a Dios, cuando damos prioridades a otros amores, entre comillas, como estaba haciendo Israel aquí. El descuido de la meditación y estudio de la Biblia, la incredulidad, el descuido de la oración. Todas estas cosas, amados hermanos, necesitan ser examinadas. Y honestamente se constituyen a veces en barreras para que Dios pueda bendecirnos. Porque lamentablemente muchas de estas cosas se convierten hasta en pecados y bloquean la puerta que lleva a la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que abrir entonces nuestros corazones y exponernos a la luz escudriñadora de Dios para que cualquier cosa que haya allí que esté constituyendo un impedimento para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas sean descubiertas, sean reconocidas y nos podamos arrepentir y comenzar a hacer las cosas buenas. Porque ese es precisamente el tercer reto que Dios nos hace. Primeramente nos reta a preparar nuestros corazones, preparando la tierra de nuestro corazón. Nos reta a examinarnos a nosotros mismos y nos reta a tomar acción. Si después de haber hecho las dos cosas primeras, es decir, preparar el corazón, examinarnos a nosotros mismos y después no tomamos acción, pues no habremos hecho mucho. Porque no basta con un buen examen. No basta con un acertado diagnóstico. Digamos que el médico lo examina bien examinado y descubre exactamente lo que tiene. Pero después no se aplica la medicina, no se aplica el tratamiento. Entonces no hemos hecho gran cosa. Pues aquí debemos tomar acción. Debemos hacer algo. Y eso lo encontramos ilustrado en algunos pasajes. Solamente le leeré uno en el libro de Apocalipsis, el mensaje de la iglesia o a la iglesia en Éfeso, que yo creo que todos conocemos muy bien. En el versículo 5 dice el ángel: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes. Este fue parte del mensaje del ángel a la iglesia en Éfeso. Y así podemos encontrar otros ejemplos. La iglesia en Pérgamo, la iglesia en Sardis. El punto es que no basta con haber hecho barbecho, no basta con habernos examinado, hay que tomar acción. Dice Proverbios 28:13, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El llamado de Dios siempre es para que nos arrepintamos.
a esta misma iglesia. Recuerden que el Señor la alaba por grandes obras que había realizado y como había descubierto incluso a los falsos maestros y todo que enseñaban allí. Pero le dijo, pero tengo contra ti una cosa, y es que has dejado tu primer amor. Por tanto, haz las primeras obras y arrepiéntete. O sea que tenemos que tomar acción. Se necesita tomar acción, que en este caso, hermanos, mayormente consiste en la confesión y en el arrepentimiento para con Dios. O sea, si hay una acción que debe ser tomada en un primer instante, está en el campo de las actitudes. Confesión de pecado y arrepentimiento. Y después entonces comenzar a hacer las obras dignas de arrepentimiento. Siempre debemos estar sobre nosotros mismos en este asunto. Recuerden a aquel joven que llegó delante del Señor con muy buenas intenciones, porque no era alguien que podemos decir que fue malintencionado, ni que era un hombre perverso, ni nada de eso. Fue un joven rico que verdaderamente quería seguir al Señor. Pero Dios, que conoce bien nuestros corazones, le dijo, aún te falta una cosa. Y es que este hombre tenía un problema, y era el amor por las riquezas, las cuales no estaba dispuesto a dejar para seguir a Cristo. En el examen que hagamos de nuestra vida, hermanos, pensemos que aún pudiera faltarnos una cosa, y tenemos que entregarlo todo. No podemos quedarnos con nada. Tenemos que entregarlo y rendirlo todo ante Dios, para que entonces podamos recibir su plena bendición. Así que recordemos en esta mañana, Dios nos reta, como retó a Israel, a hacer barbecho. Prepara el terreno de tu corazón, de tu vida. Examínate a ti mismo si estás en la fe o no, y toma acción. Que el Señor les bendiga y que tengan presente esta palabra en algún momento de su vida, y ojalá le ayude en su relación con el Señor. Vamos ahora. Te damos gracias en esta mañana, bendito Padre, porque tú nos enseñas lo que debemos hacer para mantenernos en una saludable relación contigo. Gracias porque siempre dejas una puerta abierta para el arrepentimiento, para que volvamos a ti, y tú garantizas el perdón, Señor. Gracias por amarnos de esa manera y darnos estas oportunidades, porque si así no fuera, no estuviéramos aquí. En esta mañana intercedo por las necesidades de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cuáles son. Solo quiero recordar a Andrew, este joven, miembro de la iglesia de nuestra hermana Dulce Villanueva. No hemos recibido más noticias, pero seguimos intercediendo para que en tu bondad y misericordia te apiades de él, Señor. Que tú puedas levantarle de su condición de salud. Y rogamos por el pastor Juan también, Señor, que ha sido contaminado con este virus, que tú le saques adelante, que se pueda recuperar satisfactoriamente. Así pedimos por todos los que estén afectados por este virus, Señor, y que en tu gracia y misericordia permitas ya un descanso, Señor, para este mundo con relación a esta plaga, Padre. Obra en la vida de mis hermanos, en cada una de sus necesidades. Consuela y fortalece, Señor, a aquellos que están afligidos, que puedan encontrar en ti lo que tú eres, la fortaleza de los siglos, y tú puedas consolarles, Señor. Obra en cada necesidad. Nos ponemos en tus manos, Padre amado.
Danos a todos un día de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, amados. Que la paz de Cristo sea con todos. Un saludo para todos desde lo más profundo de mi corazón. Que Dios les bendiga.